Grabación. Bueno, ahí primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces, voy a empezar explicándoles un poquito. Voy a abrir una página de blog de notas para explicarles cómo es que se llama, para explicarles un poco lo que es el segundo proyecto que les estoy dejando. Bueno, este segundo proyecto va a ser para que observen realmente la reflexión y refracción de la luz. Igual quiero que hagan algunos cálculos, que empiecen a utilizar un poco cuestiones de geometría y de trigonometría para encontrar lo que se necesita. ¿Ok? Entonces, primeramente, los materiales que van a utilizar van a ser varios. ¿Ok? Uno de ellos o uno de los materiales que van a necesitar va a ser primero ok, vamos a necesitar un láser. Ahí puede ser de esos láser que venden ahí donde los chinos. Ok, necesitamos que cuestan, no sé, 500 pesos o 100 colones por ahí para poder tener una fuente de luz o un haz de luz, ojalá bastante pequeño. ¿Sí? ¿Me siguen? Si no, también pueden utilizar, digamos, podrían utilizar la luz del celular, pero tendrían que pueden hacerlo con un rollo de papel higiénico, tapar acá y de taparlo puede ser con tape negro y dejar una pequeña ranura, ¿ok? Ahí lo que se necesita es que ojalá las ondas de luz viajen lo más perpendicularmente posible. Entonces, por eso es por lo que se tapa, se puede tapar la luz del celular y con un rollo, puede ser con la parte interna, esta de cartón de toallas, ¿verdad? Toallas para cocina o de papel higiénico, se pueden colocar, ojalá hacer un espacio, una distancia grande, se puede tapar completamente y ahí simplemente sería hacer una pequeña ranurita para que solo me quede un haz de luz bastante comprimido. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Mm. Ok. Después de eso van a necesitar también lo que sería una celosía, ¿ok? O digamos alguna cuestión rectangular de vidrio, ¿ok? Eso sería, digamos, una de las cosas que se podría utilizar. Y lo otro sería un beaker lleno de agua, que también que también lo pueden utilizar. ¿Qué más? Van a necesitar hoja de papel, pilot, van a necesitar un transportador, hoja de papel, pilot, transportador, una regla y básicamente, digamos, no sé si se me olvida alguno de los materiales de los que van a utilizar. Bueno, entonces voy a decirles un poco cómo van a proceder en el caso, digamos, para calcular esas cosas. Vamos a empezar. Lo primero es que sobre la hoja de papel ustedes van a poner primeramente lo que sería la celosía, ¿ok? Supongamos que esto que está en rojo
es la celosía. Y la van a marcar en el papel para poder establecer dónde es que van a colocar dicha celosía. ¿Me siguen? Ahora, con un transportador, ustedes van a medir por acá un ángulo. Recuerden lo que les dije en la clase pasada. Todos los ángulos con los que vamos a trabajar acá van a ser ángulos medidos desde la normal. La normal entre las dos interfaces. O sea, aquí tenemos aire y aquí tenemos, bueno, ya sea vidrio, del, en el caso del, ¿cómo es que se llama? De la celosía, o podríamos tener agua en el caso de tener un beaker. Bueno, un beaker no, ay, ¿cómo es que se llaman estos? Los que se usan para almuerzo, para llevar almuerzo, ¿cómo es? Pero, Un topper, correcto. Muchas gracias. pregunta, ¿se podría usar tal vez un vaso rectangular largo? Sí, se puede usar un vaso rectangular largo o un Pyrex. Muchas gracias, Ian. También se puede usar un Pyrex o cualquier cosilla ok, algo que sea con los costados cuadrados. Ok, se podría usar un tarro, digamos, como estos, pero transparente, ¿verdad? Que algunas veces venden tarritos así, cuadrados o rectangulares, transparentes para echar cosas. Yo, por cierto, aquí en la oficina tenía varios tarrillos de esos que había comprado una vez para explicar este experimento para lo que se, para una, ¿cómo es que se llama? Para una charla que di a profesores de secundaria. Bueno, entonces, ya que tenemos eso ahí, vamos a trazar una línea sobre la hoja de papel. ¿Ok? Entonces acá ustedes van a trazar una línea. La idea es, ustedes van a ir corriéndolo hacia un lado o hacia el otro para, ok, igual el ángulo. Yo les di un ángulo ahí en específico, pero si ustedes ven que ese ángulo va a atravesar el objeto, lo pueden hacer más pequeño. Ok, acuérdense en que el ángulo de incidencia siempre va a medir a partir de la normal. Entonces pueden hacerlo más pequeño o lo pueden hacer un poquito más grande. Eso no va a importar porque, digamos, esta va a ser una línea que ustedes van a dibujar con Pilot o con cualquier cosa. ¿Qué representa esa línea? Bueno, si ustedes lanzan el haz de luz, si ustedes ponen el haz de luz a través de esa línea, la luz va a viajar en línea recta. ¿Ok? Entonces, entre más grande sea el ángulo, va a ser un poquito mejor para lo que a nosotros nos interesa. Y ahora sí, ustedes agarran y van a tirar entonces el haz de luz, lo van a tirar a través de esa línea, pero colocando el vidrio anteriormente. ¿Ok? Cuando ustedes colocan el vidrio, entonces el haz de luz que lo están tirando por encima de la línea
ese haz de luz se va a refractar en el vidrio. ¿Ok? Entonces, al refractarse en el vidrio, ese haz de luz va a cambiar su dirección y nuevamente al salir del vidrio, ese haz de luz va a salir en una línea paralela, ¿ok? Va a salir en una línea paralela a la línea que originalmente ustedes tenían, ¿ok? Acá, esto de acá se llama el desplazamiento lateral que va a tener al atravesar un cierto grosor la luz. Por eso, cuando ustedes ven, digamos, a través de una ventana y ustedes abren la ventana, se dan cuenta que lo que ustedes veían estaba un poquito corrido de lo que se observa desde la ventana. Entonces, ustedes van a encontrar esta distancia lateral que tenemos acá. Van a encontrar el espesor, este espesor que tenemos acá voy a ponerle con E, el espesor que vamos a tener entre las dos líneas, ¿verdad? O el espesor, digamos, del vidrio, en este caso, ¿ok? Y a partir de este ángulo de intersección, el desplazamiento, el espesor, ustedes van a calcular el índice de refracción de la luz. ¿Está claro, compañeros, compañeras? Ok. Y van a usar lo que sería la ley de Snell para este caso. Entonces, lo que quiero es que empiecen a ver ahí cuestiones geométricas o trigonométricas para poder, a partir de esos resultados, encontrar lo que sería ese índice de refracción. Les digo, en ocasiones anteriores, hay estudiantes que lo que hacen es que miden este ángulo acá, este ángulo de refracción, ¿ok? A partir, digamos, de esta distancia de acá y esta distancia de acá. Y midiendo esas dos distancias, pueden encontrar el ángulo de refracción y simplemente con la ley de Snell, donde n va a ser igual a, vamos a ver, sería el índice de refracción del aire, que lo vamos a tomar como 1, por el seno del ángulo incidente entre el seno del ángulo refractado. ¿Ok? Eso han hecho varias gente ¿cómo es que se llama? Varias gente en el proyecto. ¿Ok? Esta vez no se los voy a permitir. Pueden usarlo para comparar el valor que les está dando. Pero lo que quiero que ustedes hagan es que empiecen a calcular, digamos, este punto. Cita R no lo conocen, pero conocen este desplazamiento lateral y esos ángulos. Entonces, pueden empezar a usar geometría y trigonometría
para establecer una relación del índice de refracción de la luz con respecto a ese espesor y al desplazamiento lateral y el ángulo, por supuesto, de incidencia. Porque entre mayor ángulo de incidencia, el desplazamiento va a ir variando. ¿Les queda claro? Ahí se van a dar cuenta si eso está, si está correcto o no, porque me parece que por ahí salía una tangente del ángulo y varias cosillas más. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. Sí, porque en parte lo que quiero, digamos, uno de los objetivos que tengo para este proyecto con ustedes es que repasen todas estas cuestiones de geometría y trigonometría que van a necesitarlo bastante para el examen. Ok, la fecha de entrega de eso está para el sábado de semana 17. O sea, después del examen, tendrían, tendrían como fecha límite para entregar ese proyecto. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Igual, como ven, no es nada complicado, así que pueden hacerlo mucho antes. La idea es que ojalá lo puedan entregar antes del examen para, ¿verdad? Para que les sirva también como parte práctica estas cuestiones acá. ¿Está claro? Sí, no, más o menos. Sí, profe, está claro. Ok. Ahora, la segunda parte es volver a repetir todo eso, pero ahora con el Pyrex. O, mejor dicho, con agua. ¿Ok? Entonces van a agarrar y van a hacer exactamente lo mismo, pero ahora lo que van a hacer es pasar el haz de luz a través del agua. ¿Ok? Ojo, recuerden ustedes que el Pyrex o el recipiente acá va a ser algo así, ¿cierto? Si lo vemos lateralmente. Entonces, ahí tengan el cuidado o tengan la precaución de que cuando ustedes lancen el haz de luz, no lo manden acá, porque si no estaríamos midiendo lo que sería el índice de refracción de el fondo del recipiente, que en este caso podría ser plástico o podría ser vidrio, que son como los más, digamos, la mayoría de los recipientes que se van a encontrar. Así que el haz de luz traten de enviarlo por la sección donde tenemos agua. ¿Ok? Va a ser un poquito más difícil poder observar bien esas líneas, pero por eso es por lo que les digo, traten de ponerlo, lo que sería, traten de poner eso en una hoja para que marquen las líneas y puedan estar observando bien qué es lo que está pasando ahí. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, ahí la idea básicamente es esa. Que que ustedes agarren y midan ese índice de refracción para dos medios diferentes.
¿Ok? Entonces, ese sería el proyecto que van a tener. Como les digo, esto entonces vamos a evitar calcularlo de esa manera o igual pueden calcularlo de esta manera para compararlo con el otro cálculo. ¿Ok? Este, ¿qué más les iba a decir? Sí, no, básicamente eso sería. Igual ahí yo les estoy hablando, básicamente también dentro de las preguntas es, ¿qué va a suceder en el costado lateral? ¿A qué me refiero yo con el costado lateral? Ok, ya ustedes saben que el haz de luz, ¿qué es lo que, o mejor dicho, qué les había dicho yo? ¿Qué sucedía cuando estoy aquí en una interfaz entre dos medios? ¿Ok? ¿Qué, entonces, qué cuestiones físicas o qué fenómenos físicos ocurren aquí entre los dos medios? A ver si se acuerdan. Yo les mencioné varios, la clase anterior, o no se los mencioné. Profe, ¿no cambia la velocidad de la onda? Cambia la velocidad de la onda, por eso es por lo que se da la refracción. Ujú. Ok, al cambiar la velocidad de la onda, solamente cambia la longitud de onda. La frecuencia se mantiene constante. Ok, pero ¿qué fenómenos físicos es lo que son los que pasan ahí? Ok, pasa el fenómeno de refracción, pueden suceder fenómenos de difracción, de polarización, de absorción de la onda, pueden dispersión, no sé si ya lo dije, entonces absorción, refracción, difracción, polarización, etcétera, etcétera. Los que yo les dije que vamos a estudiar acá son solamente dos de todo ese montón de fenómenos. Solamente vamos a estudiar dos en el curso. El primero es el de refracción. Bueno, el primero que estudiamos es que ese haz de luz se va a reflejar. Entonces, siempre vamos a encontrar una parte del haz de luz que se refleja cuando llegamos al paso entre dos medios. ¿Me siguen? Entonces, tenemos este fenómeno también acá, pero este no lo vamos a estudiar tanto. ¿Ok? Lo que sí va a suceder es que acá, en esta otra interfaz, cuando estoy pasando del agua al aire, también vamos a tener el fenómeno de reflexión de la luz. Entonces, esto acá se va a reflejar y eso va a quedar en este costado lateral. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Entonces, yo les voy a preguntar cuánto, digamos, una de las preguntas que les estoy haciendo es
cuál es el ángulo de incidencia, este, de tal forma que en este costado tenga el fenómeno de reflexión total interna. ¿Estamos? Porque acá vamos a tener un fenómeno, digamos, una parte de las que se va a reflejar y otra se va a refractar nuevamente al aire. Entonces, es importante que ustedes sepan observar esas cosas. ¿Quedó claro? Entonces, eso es para que observen realmente lo que sucede en la parte lateral. ¿Ok? Entonces, esos serían los fenómenos que estaríamos observando y lo que estaríamos viendo. ¿Les parece bien, compañeros, compañeras? ¿Entendieron el proyecto? Sí, profe. Ok, excelente. Bueno, la clase anterior, entonces habíamos visto ciertas cosillas. Habíamos visto que el fenómeno de la reflexión de la luz existen dos tipos, lo que es la reflexión especular y la reflexión difusa. Esta segunda, por ejemplo, es cuando nosotros observamos una pared. ¿Ok? Esa pared no va a reflejar las cosas, sino que básicamente el haz de luz que está llegando a la pared, ¿verdad? O dos haces paralelos entre sí, se van a alejar completamente. Se dispersan ahí porque ¿cómo es que se llama? Porque el ángulo con el que interseca no necesariamente tiene que ser el ángulo con la pared, sino con cada una de las montañitas que representan o que se observan en ¿cómo es? En ese cambio de medios. ¿Ok? Y después tenemos la reflexión especular, que es la reflexión que se observa, por ejemplo, en cosas tipo espejo. ¿Ok? Y eso ocurre cuando la superficie es bastante lisa entre los dos. Por eso cuando ustedes observan una tina de agua o una cuestión así, ahí lo que están observando es esa reflexión especular, porque el agua sí va a quedar completamente lisa al estar, digamos, quieta, por decirlo de alguna manera. Ok, lo otro, bueno, esto es importante, que siempre vamos a tener en un mismo plano tanto la normal como el ángulo incidente y el ángulo reflejado y refractado. Esas, todas esas cosas van a estar siempre en un mismo plano. ¿Ok? Entonces, por eso, nosotros podríamos hacer el esquema de esta manera. Tenemos que el índice de refracción de la luz va a ser igual a la constante, a la constante de la velocidad de la luz en el vacío dividido entre la velocidad de la luz en el medio donde se encuentra. ¿Ok? Y lo otro es que tenemos la ley de Snell, donde el índice de refracción por el seno del ángulo incidente, ¿verdad? Del medio por el que viene la luz, va a ser igual al índice de refracción del medio donde pasa por el seno del ángulo donde pasa. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se conoce como la ley de Snell.
¿Vamos bien? Después, otra de las cosas que tenemos es que en en el material en el cual el índice de refracción es más grande, el ángulo va a ser más pequeño. ¿Qué significa esto? Que si el índice de refracción del material B es más grande que el índice de refracción del material A, entonces el ángulo B va a ser más pequeño que el ángulo A. Por lo tanto, ¿qué pasa si estoy pasando de un material con un índice de refracción mayor a uno con índice de refracción menor? ¿Qué sucede ahí? Ok, por ejemplo, vamos a lanzar un haz de luz, no como se ve acá, s- que viene del agua hacia el vidrio. Bueno, calculemos ese primero. ¿Cuánto sería cita B o el ángulo de refracción en el vidrio? Dado esos, dado esos, ¿cómo se llama? Índices de refracción. Entonces, para calcular el valor de cita B, nosotros lo que vamos a hacer es que el seno del ángulo incidente por el índice de refracción del medio 1 va a ser igual a- al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo reflejado, que en este caso les llaman cita B. Entonces, igual podríamos, para cuestiones de facilidad, voy a decir que cita B despejado sería el arco seno de quién, de esto dividido entre esto. Entonces, vamos a ponerlo así en términos generales. Sería NA por el sen de cita A entre NB. ¿Me siguen? Entonces sería 1,33 por el seno de 60 entre 1,52. Ujú. ¿Y cuánto les da eso? 49,27 grados. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Entonces vean que se cumple. Este ángulo va a ser más pequeño que pertenece al índice de refracción mayor. Y el ángulo más grande pertenece al índice de refracción menor. ¿Está claro? Ahora yo quiero que hagamos algo diferente. Entonces,
¿Qué sucede si yo tiro acá con un ángulo incidente? ¿Ok? Yo tiro el haz de luz desde el vidrio para que atraviese el agua. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? ¿Qué sucede si ese ángulo es de, atentos ahí, vayan usando la calculadora? ¿Qué pasa si ese ángulo que yo lanzo es de 30 grados? Si cita 1 es 30 grados, ¿cuánto nos daría el ángulo refractado? Quiero verlos participando. Vean que lo que nos quedan son dos clases a partir de esta. Entonces, vamos, participen ahí un poco en estas últimas dos clases. Compañeros, compañeras. Ok, muchas gracias, Ian. Serían 34,84 grados. ¿Qué pasa si yo aumento ese ángulo en 10? ¿Cuánto nos da cita 2? ¿Alguien más que participe? Meter eso ahí en la calculadora. Para ver si no estoy tan perdida, digamos, sería como ponerlos al revés, porque es más bien se está como saliendo del vidrio hacia el agua. Correcto, entonces NA sería 1,52 y NB 1,33. Ok. Ojo que ahí yo ya despejé la ecuación. Entonces, ¿cuánto le da cita 2? Profe, a mí me dio 47,27. Sí, profe, eso da. Muy bien, muchas gracias. Entonces vean que si hacemos un paso aquí de 10 grados, acá el cambio que estamos observando, vean que es de más de 10 grados. O sea, no es lineal. ¿Qué pasa si volvemos a hacer otro cambio de 10 grados? Por ejemplo, si lo lanzamos a 50 grados, ¿cuánto nos da cita 2? 61,10. Y si lo lanzamos un poquito más grande, por ejemplo a 60 grados, ¿qué pasa con cita 2? 81,78. Entonces, ¿y si lo lanzamos más grande que eso? Vea que el otro ángulo se va a hacer más grande. Por ejemplo, lancémoslo a 63 grados.
¿Cuánto les da eso? Profe, me da error. Entonces, ¿qué pasó ahí? Por eso es por lo que quiero que ustedes calculen cosas. Ajá, Paula. De, no se puede hacer más grande porque es como un ángulo crítico, ¿no? Correcto. Ahí para los demás que no han escuchado ese nombre, el asunto es este. Va a llegar un ángulo en específico que como este está aumentando, va a llegar un ángulo en específico en el cual nosotros vamos a hacer que cita 2, o sea, el ángulo refractado, sea de 90 grados. Profe, de hecho, lo máximo que, digamos, llega es a 61 porque si pongo 62 ya me da error. Y Ajá. en, y en 61 Vamos este a, da 88,31. en realidad podríamos llegar un poquito más de 61, Tendría que ser como con decimales. ¿correcto? A ver, con punto 5. Ya con Entonces, punto da y error. con punto 5 de error, tiene que ser Ajá. como 61,1 y resto. Calculemos ese valor, ya se los digo. Entonces vean ustedes que el ángulo de refracción más grande que podríamos tener sería un poquito menos de 90 grados, porque cuando está pasando a 90 grados significa que el haz de luz refractado sale en medio de las dos interfaces. ¿Ok? Y este ángulo máximo, cuando sale en medio de las dos interfaces, o sea, cuando el ángulo refractado es exactamente 90 grados, le vamos a llamar a ese ángulo inicial ángulo crítico. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo podríamos calcular el ángulo crítico? Vamos a ver. Tenemos que el índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo crítico, ok, a este le estoy llamando A, por el seno del ángulo crítico, va a ser igual a NB por el seno. ¿Con qué ángulo se refracta? Con 90 grados. ¿Ok? Y el seno de 90, esto es 1. Por lo tanto, podemos decir que si despejamos el ángulo crítico va a ser igual ¿a quién? Al arco seno de NB o el índice de refracción 2 dividido entre el índice de refracción 1 por el seno de 90, que eso es 1. ¿Ok? Entonces, calculen ese ángulo crítico en el caso de las interfaces de vidrio con agua. Y ahora sí, Paula, ya podríamos decir con con varios decimales cuál sería ese ángulo. ¿Cuánto le da? Va a prueba porque si lo pongo como NB sobre NA sería 1,52 No, entre no, 1. uno al revés. Sí, es que me daba error. ¿De qué medio a qué medio estamos pasando? Del vidrio al agua, ¿no? Entonces,
N1 o Na es el vidrio y Ujú. Nb es el agua. Ah, ok. Ujú. Eh, Dice que da 59,09. Seno ¿Cuánto? es que dice seno de, bueno, No, menos, el arco seno. sí, digamos, seno a la -1 de la fracción sería de 1,33. Entre 1,55 dice No, 59,09. entre 1,52. Ah, ok, perdón, me equivoqué. Ajá. 61,04497563. ¿Ya vio? Sí, de Por... hecho yo lo estaba probando con el anterior y de hecho sí, era como 4 4 y ya ahí quedé porque ya. Sí, entonces, en realidad, si el ángulo es mayor a 61 redondeado, 0,04 grados, sabemos que no va a existir refracción de la luz. Si el ángulo incidente es mayor que eso. ¿Está claro? Y este fenómeno en el cual no existe refracción de la luz, se le denomina el fenómeno de reflexión total interna. ¿Entendieron el concepto? ¿O no lo entendieron? Compañeros, compañeras. El haz de luz no sale, ¿verdad, profes? Correcto. Ese fenómeno es muy importante, digamos, en la actualidad, con la tecnología que tenemos, se utiliza mucho. Por ejemplo, uno de los usos que se le da es el de la fibra óptica. La fibra óptica es un material de tal forma que los haces o las ondas electromagnéticas que están pasando a través de él tengan el fenómeno de reflexión total interna. Entonces, cuando uno tiene una fibra óptica, aunque la doble o pase lo que sea, ahí estamos observando el fenómeno de reflexión total interna. Y por eso todas las ondas o toda la luz que pasa a través de esa fibra óptica se pierde muy poca información. Por eso, digamos, es importante esas líneas de fibra óptica, digamos, para generar alguna gastroscopía o para, digamos, observar dentro del cuerpo humano, simplemente con, con algo pequeñito. Entonces ahí usted puede, si usted tiene la iluminación suficiente, usted puede hacer que la luz que pasa dentro del cuerpo humano, o dentro de una tubería o alguna cosa así, y usted puede estar observando si hay obstrucciones, si hay alguna cuestión por el estilo. Igual, para llevar los datos de Internet, ustedes saben que la mejor tecnología que tenemos actualmente es la tecnología de fibra óptica para llevar Internet y evitar la pérdida de datos. Para eso usamos lo que sería estas líneas de fibra óptica. ¿Quedó claro ese fenómeno? Compañeros, compañeras.
Sí, profe. Ok. Este fenómeno de refracción de la luz es el causante de que cuando usted pone un objeto dentro del agua, el objeto se vea como si estuviera quebrado. Por ejemplo, acá se explica un poco mejor. Esto es lo que usted está observando, o esta es la realidad, digamos, de la paleta al colocarla en agua, o la regla. En el momento en que usted coloca esa regla en el agua, note acá que esta sección se ve como si estuviera más arriba. Eso de que se vea más arriba es por el ángulo de refracción de la luz que estaríamos observando desde un costado o desde arriba. ¿Ok? Igual cuando ustedes van y se acercan a una piscina y empiezan a ver la piscina, básicamente ustedes la ven menos profunda de lo que en realidad está. ¿Está claro? Nuestro cerebro actúa con respecto a eso. Igualmente, un atardecer que se ve rojizo, lo que sucede es que por acá tenemos la luz del sol. ¿Ok? La luz del sol viene, interseca acá y ojo, que esto me lo preguntaron ayer y me parece una pregunta bastante buena. Y es, ¿qué sucede en una esfera? Ojo, cuando nosotros tenemos una esfera, vea que la ley de refracción o la ley de reflexión, vamos a tomarla a partir de la recta tangente a esa superficie. Entonces, ¿cuál es el ángulo de reflexión o el ángulo de refracción que tenemos acá? Noten ustedes que este sería, digamos, cuando estamos hablando de una esfera, este estaría llegando o intersecando en la recta tangente, que ahí es donde nosotros vamos a analizar las cosas. Y ojo que el ángulo de incidencia sería este ángulo medido desde la recta normal hasta el haz incidente. Y el ángulo refractado sería este de acá. Profe, entonces, ¿en qué tiene de sentido la tangente? Como una referencia, nada más. La tangente, en realidad, la tangente va a llegar, el haz de luz y se va a observar como si estuviera pegando sobre la tangente. Ahí es donde vamos a medir los haces de luz. Por eso, el ángulo incidente siempre es perpendicular al plano de incidencia. Es como estudiar en sí una recta tangente y una normal. Correcto, correcto. Recuerden que aquí esta normal sería la dirección del vector área de la esfera. Entonces, la recta normal siempre va a ir en la misma dirección del vector área. ¿Estamos? Igualmente, el índice de refracción va a ser diferente según la longitud de onda. Eso por las características de los medios, de los diferentes medios. Por esa razón es por lo que nosotros podemos ver el arco iris.
¿Qué es lo que pasa? Viene el haz de luz, choca contra una gota de agua y esa gota de agua lo que hace es que en el momento en que la luz sale de ella, va a dispersar los colores en ángulos diferentes. ¿Por qué? Porque el índice de refracción va a ser diferente en cada uno de ellos. Bueno, no lo va a dispersar en ángulos diferentes, sino que van a salir los colores los colores van a empezar a salir en líneas paralelas entre sí. ¿Ok? Y eso entonces es porque las diferentes longitudes de onda, los, como es? Los haces de luz van a tener diferente índice de reflexión. ¿Está claro? Vean aquí más o menos. Este es un poco el ejercicio que yo les pongo a hacer. Y por acá les queda una expresión, digamos, del desplazamiento lateral en función del ángulo de incidencia y el ángulo refractado. Entonces ahí nos dicen cuánto sería. Ah, bueno, y de T, que T es el espesor. Entonces ahí les queda para que hagan ese ejercicio. Estamos. Aquí les queda este otro para que calculen ángulos y practiquen un poco la parte de geometría. Vamos a hacer este ejercicio rápidamente y después del ejercicio vamos a tomar un receso. Dice acá, después, ese lo habíamos hecho en la clase anterior, ¿verdad que no? No nos había quedado tiempo para hacer ejercicios, ¿o sí? No, profe. Ok, entonces vamos a hacer este. Dice, después de un largo día de viaje, tarde por la noche, usted nada en una piscina de un hotel donde se hospeda. Cuando se retira a su habitación, se le pierde la llave. ¿Ok? Pero la llave se había perdido en la piscina, en la alberca. Consigue una linterna potente y camina alrededor de la alberca dirigiendo la luz hacia ella. La luz va a iluminar la llave que yace en el fondo de la alberca cuando sostiene la linterna a 1,2 metros desde la superficie del agua, dirigida hacia la superficie a una distancia horizontal de 1,5 metros desde el borde. Si el agua en ese punto va a tener 4 metros de profundidad, ¿a qué distancia del borde de la alberca se encuentra la llave? Entonces, esta sería la figura. ¿Ok? Voy a trabajarla acá mejor. ¿De? ¿Qué pasó? Ah, nunca le di recortar. Ok, entonces esta es la figura que tenemos y vamos a trabajar sobre ella. Primeramente, cuando él lanza la luz con la linterna, él está observando básicamente, o el cerebro de la persona va a imaginarse que si eso, si las llaves están ahí, él se va a imaginar las llaves que están acá. Si él conoce la altura de 4 metros.
Pero en realidad acá lo que él observa es que las llaves no van a estar a esa profundidad, sino van a estar mucho más arriba. Por eso es por lo que las piscinas, cuando uno las observa, uno ve que la profundidad no es tanta como uno cree. Igualmente, si uno ve un pescado, un pez, y uno lo quiere atrapar con un arpón, básicamente es más fácil darse en el pie con el arpón que atrapar el pescado. ¿Por qué? Porque usted lo ve aquí y el pescado realmente va nadando aquí. ¿Está claro? Compañeros, compañeros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular cuál es este ángulo de incidencia. Aquí vamos a formar otro triángulo. Ahí tenemos el ángulo de incidencia. Aquí vamos a formar un triángulo y vamos a calcular cuál es este ángulo refractado. Voy a ponerle simplemente cita R. Entonces, para calcular el ángulo de incidencia, sabemos que este lado mide 1,5 y este lado mide 1,2. Entonces, el ángulo de incidencia va a ser igual al arco tangente de quién? Del opuesto entre y la hipotenusa. Entre la adyacente. Entonces va a ser 1,5 entre 1,2. Y eso nos da un ángulo de incidencia ¿de cuánto? De 51,34. Muchas gracias. 51,34 grados. ¿Ok? ¿Y cuál sería el ángulo refractado? Este es el zeta de incidencia. El ángulo refractado va a ser igual. Se lo vamos a calcular como a partir de la ley de Snell, que despejado va a quedar como el arco seno de quién. N1 por el seno del ángulo incidente. Voy a escribirlo así. Entre N2, que el 2 sería agua. Y vimos que para el agua el índice de refracción es de 1,33. Entonces, ¿cuál es ese ángulo refractado? 35,95. Muchísimas gracias, Paula. Si esta altura es de 4 metros, ¿cuánto mide esta distancia de aquí a aquí? Entonces, esta distancia, si usamos la tangente, tangente es opuesto entre adyacente, por lo tanto vamos a decir que este valor x1 va a ser de arco tangente de 35,95. Bueno, escribirlo así como cita R para hacerlo más rápido, multiplicado por la altura que tenga eso. Y eso nos da una distancia de 2,90 metros. 2,90 metros. Entonces,
¿cuánta distancia vamos a tener desde el borde hasta donde están las llaves? 1.5 más 2.90 metros. Ajá, y eso nos da 4.40 metros. 4.40 metros. Muchísimas gracias, Paula. ¿Entendieron el ejercicio? Si él no sabe nada de física, entonces, ¿cuál será la distancia a la cual se imagina que está de la piscina? Las llaves. Entonces, esa distancia, voy a poner X errada o X con error, sería este triángulo que tenemos acá. Entonces sería este ángulo de acá, por ser ángulos alternos internos, entre dos rectas paralelas y una transversal, esos dos ángulos son iguales, y esto sería entonces 5,2 metros, que sería esto más esta distancia, para obtener esta distancia desde aquí hasta acá. Entonces, bueno, desde ahí hasta acá. Entonces, tenemos 5,2 por la tangente del ángulo Z1, que es 51,34. Entonces, ¿cuánto nos da ese valor errado de la distancia? ¿Qué es lo que se estaría, qué es lo que el cerebro de él estaría observando? 6.49. 6,49. Profe, una pregunta. Sí. Digamos, cuando él pone la luz, ¿verdad? La Ajá, luz, a la hora que, digamos, por ejemplo, el ojo cero es como que la ve recto, entonces por eso se ve más lejos de lo que está. ¿correcto? Ah, ok, esa era la duda. Sí, digamos, él o nuestro cerebro sabe que la luz viaja en línea recta. Por eso cuando nosotros vemos objetos, los vamos a distinguir de acuerdo con esas distancias que tengamos. ¿Ok? Entonces, él se va a imaginar que, digamos, parte de su cerebro, si él sabe que la profundidad real son 4 metros, entonces él va a imaginarse que las llaves están acá y no acá. ¿Ok? Eso es lo que estaría pasando con esto. Sí, es por si nos preguntan algo parecido, digamos, por ejemplo, Ujú. yo saber que, digamos, tengo que trazar una línea recta para hacer como la parte errada, digamos. ¿Correcto? Estamos entonces. Vamos a ver. Entonces, ¿quieren que tengamos el receso de una vez? Compañeros, compañeras. Igual recuerden estos ejercicios de los problemas de examen. Quiero que hagamos este por lo menos el día de hoy. Igual, nada más para que lo tengan presente. Como les dije, ustedes son los que mandan un poco con respecto a lo que falta. Entonces,
Acá, en clases anteriores, nada más para que les quede ahí, para que les quede ahí, en esta parte de clases anteriores, me parece que aquí hay algunas de estas clases. Ajá, ok. Acá existen estos dos videos de óptica geométrica, que son de semana 16. ¿Ok? Entonces ahí yo les explico bien todo lo de óptica geométrica. ¿Les parece si hacemos un trato? La otra semana, bueno, para la otra semana vean esos dos videos. Si hay dudas en la parte de óptica geométrica, entonces lo vemos un poco acá. Si no hay dudas, podemos agarrarlo para ver un poco más de ejercicios. ¿Les parece? La óptica geométrica simplemente lo vamos a ver muy por encimita. ¿Ok? El asunto es el siguiente. Viendo un poco lo que estaba hablando con el coordinador o lo que estaba viendo, me parece que hasta reflexión total interna, hasta ahí entraría el examen. Esta parte de óptica geométrica me estaba diciendo el coordinador que seguramente lo vamos a trabajar o lo vamos a ver para el examen de reposición. Igual, como les digo siempre, no me hagan caso, no me hagan tanto caso a mí, sino mejor háganle caso a los comunicados de la cátedra, porque ahí puede ser que tengan algunas diferencias al respecto. ¿Ok? Profe, Entonces, igual no han dicho nada del tercer examen. sí, pero se supone que el tercer examen va a llegar hasta ahí, o es lo que sabemos extraoficialmente. Esperemos a ver qué nos dice el coordinador. Estamos. Ahorita les voy a hablar un poquito de esto de óptica geométrica, la, el, unos 15 minutos de lo que resta de la clase. Y, pero primero quiero que tengamos el receso como para no agotarlos completamente. Entonces, nos vemos ahorita en unos 15 minutos. Bueno, continuamos entonces por acá. Ujú. Ok, ahí les voy a dejar estos ejercicios y recuerden, vamos a ver, traten de ir haciendo ejercicios para poder ir viendo algunas cosas. Este de acá es uno bastante importante. Si quieren, hagámoslo en 2 minutos. Y la pregunta es, si pasamos un rayo incidente a través de un prisma rectangular, perdón, de un prisma triangular, entonces la pregunta es, ¿cuánto debería de ser alfa para que el rayo de luz no salga por el lado AC? ¿Estamos? Entonces, lo primero es que aquí tenemos el rayo de luz incidente. Acá vamos a tener un índice de refracción igual a 1 y aquí tenemos un índice de refracción igual a 1,52. ¿Ok? Entonces,
¿Con qué ángulo está ingresando ese haz de luz? Con uno Al, de, perdón, ¿no? Uno de 90, ¿no? 90. No, Creo. no. Por eso lo pregunto, porque muchas veces se imaginan que está ingresando con un ángulo de 90 grados, lo cual no es correcto porque en realidad el haz de luz está ingresando con un ángulo de 0 grados. Acuérdense que el ángulo siempre lo vamos a medir a partir de la recta normal. ¿Estamos? Compañeros, compañeras. Entonces acá vamos a encontrar cuál es ese ángulo mínimo para, o mejor dicho, el ángulo más grande para el cual la luz no se va a refractar. Entonces, vamos a tener el fenómeno de reflexión total interna y por lo tanto, acá vamos a medir ese ángulo incidente. Entonces, este ángulo con el que llega acá, ¿cuál ángulo sería? ¿Cuánto mide ese ángulo de ahí? Ese ángulo va a medir 90 menos alfa. ¿Lo observan? Entonces, el ángulo de incidencia sobre esta cara serían 90 menos alfa. ¿Lo observaron todos? ¿Todas? ¿O alguien no lo ha visto? No, profe. ¿Ok? Vean que ese ángulo de acá es alfa. La recta normal y tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces, este ángulo de acá sería 90 menos alfa. Y como acá tenemos dos rectas paralelas y una transversal, entonces este ángulo de acá es alterno interno con este ángulo de acá. Entonces, recuerden estudiar teorema de Tales y estudiar todas esas cosas. No es necesario que se aprendan totalmente todos esos conceptos de alternos internos, correspondientes, etcétera, etcétera. Lo que sí es importante es que recuerden que estos dos ángulos son iguales. Por lo tanto, tenemos que 1,52 por el seno del ángulo incidente, que sería el seno de 90 menos alfa, va a ser igual al índice de refracción de aquí afuera, que sería 1 por el seno de 90 grados, porque vamos a encontrar cuál es el ángulo crítico. ¿Ok? Y esta función, seno de 90 menos alfa, es igual a ¿quién? Recuerden por trigonometría que eso es igual a coseno de alfa. Y como el seno de 90 me da 1, entonces yo puedo despejar y puedo decir que alfa va a ser igual al arco coseno ¿de quién? De 1
entre 1,52. ¿Ok? Por lo tanto, el ángulo más grande que podemos tener para que exista reflexión total interna sería el arcoseno de 1 entre 1,52 y eso me da 48,86 grados. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. ¿Sí? ¿Entendieron bien todos esos conceptos? Ok, ahí les dejo entonces el resto para que lo estudien. Ahorita quiero que veamos un poco qué es lo que sucede en la parte de óptica geométrica. ¿Ok? Entonces, acá en óptica geométrica voy a hablárselos bastante rápido. Primero, en el caso de que tengamos un espejo, vean que todos los espejos van a funcionar de acuerdo a la ley de reflexión de la luz. Entonces, cuando usted acá vamos a definir el objeto como aquello que vamos a reflejar. ¿Ok? Aquello que va a tener los haces de luz que se van a reflejar. Entonces, cuando usted observa en un espejo, usted lo que estaría observando o su cerebro lo que entiende es que los haces de luz están viniendo en línea recta. Por eso se me va a formar una imagen dentro del espejo. Eso va a ser lo que sería este punto P. Como la imagen proviene dentro del espejo, vamos a decir que es una imagen virtual. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan ahí presente. Esta distancia que tengo entre mi objeto y el espejo, eso es lo que se llama la distancia del objeto. Y lo que tengo entre el espejo y mi imagen es lo que se llama la distancia de la imagen. En el caso de los espejos planos, nosotros vamos a ver que si hacemos un poquito de geometría, nos damos cuenta que la imagen siempre va a estar a la misma distancia que el objeto. ¿Ok? Esas distancias en un espejo real van a variar un poco porque acá nosotros, o muchas veces vamos a tener la imagen en un espejo donde la parte reflejante la estaríamos observando detrás del espejo. ¿Ok? Entonces acá vamos a tener un poquito de difracción y se va a observar el objeto y la imagen en otras ubicaciones. ¿Ok? Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Entonces, si los rayos no pasan, ¿ok? Por el punto de la imagen, vamos a decir que la imagen es virtual. Si los rayos pasan por la imagen, es una imagen real. En otras palabras, si nosotros tenemos una pantalla, ¿ok? Y la imagen la podemos proyectar en esa pantalla, eso sería una imagen real. Un ejemplo de ello es con un proyector. Cuando usted tiene un proyector, usted va a ver que la imagen se genera en esa pantalla. ¿Ok? De lo contrario, le vamos a llamar virtual. Ok, ahora vamos a tener la regla de los signos tanto para espejos como para
lo que serían tanto para espejos como para los lentes. ¿Ok? En el caso de los espejos, nosotros trabajamos con respecto a la reflexión de la luz. Entonces, voy a hacerles acá. Vamos a ver, voy a hacérselos en blanco. Y vamos a ver lo siguiente. Si aquí está mi fuente de luz, por decirlo así, ¿ok? Y aquí yo tengo el objeto. Si el objeto está en el lugar de la luz, ¿ok? Vamos a decir que el objeto es positivo o la distancia del objeto al espejo, esa la vamos a representar con una S y vamos a decir que esa distancia es positiva. En cambio, si el objeto está dentro del espejo o está al otro lado de la fuente de luz, entonces vamos a decir que la distancia del objeto va a ser negativa. ¿Está claro? Si mi imagen, si la imagen se forma se forma acá, vamos a ver para la imagen, cuando la imagen está del mismo lado de la superficie reflectante, la distancia es positiva. Entonces, si está al mismo lado, ¿ok? De a donde se refleja la luz, o sea, si la imagen está acá, esta imagen la vamos a representar como S' y vamos a decir que aquí va a ser positiva. Mientras que si la imagen se forma dentro del espejo, vamos a decir que ese valor S' va a ser negativo. ¿Por qué? Porque los rayos de luz no están atravesando este objeto. ¿Ok? Igualmente, si tenemos un espejo cóncavo, vamos a ver. Entonces, este espejo es positivo. La curvatura o el foco, si tenemos un espejo convexo, vamos a decir que esa curvatura es negativa. Ya les digo por qué me interesa eso de las curvaturas. ¿Entendieron eso de los signos? Compañeros, compañeras. Este es en el caso de los espejos. En el caso de los lentes, las cosas cambian un poquito. Por ejemplo, si aquí yo tengo una lente, primero, si mi lente es cóncava, vamos a decir que la curvatura es positiva. Si mi lente es convexa, vamos a decir que esa curvatura es negativa. ¿Ok? Si aquí está igual, si veo aquí la fuente de luz, vamos a decir que la distancia del objeto es positiva. Si la ponemos al otro lado, esta distancia del objeto es negativa. O sea, si está al otro lado de la lente. Si mi imagen se me forma acá, o sea, hacia dónde se dirigen los haces de luz, entonces la distancia de la imagen sería positiva.
Si por el contrario la imagen se me forma a este lado, vamos a decir que ese prima es negativo. ¿Ok? Entonces, esos serían las reglas de signos que vamos a tener. ¿Ok? Vamos a ver. Y finalmente, digamos, una de las ecuaciones que vamos a usar es qué tanto es el aumento de la imagen. La imagen yo la puedo encontrar entonces, o ese aumento, yo lo puedo ver como qué tanto tengo que multiplicar qué tanto tengo que multiplicar mi objeto real para medir el tamaño de la imagen. Acuérdense que el prima siempre lo vamos a trabajar para las imágenes. Entonces, m por y va a ser igual a y prima. Este, este valor o ese coeficiente me va a indicar entonces qué tanto estamos aumentando. Por lo tanto, si ese valor es mayor que uno, vamos a decir que que ese, que la imagen siempre va a ser más grande. Si es menor que uno, vamos a decir que la imagen se va a ver más pequeña. Igualmente, si el valor de m es negativo, la imagen está invertida. Si el valor de m es positivo, la imagen está derecha. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un poco esas cosas. Bueno, el radio de curvatura acá es igual, o la distancia focal va a ser la mitad de la distancia del radio de curvatura para los espejos o para los lentes. Y esta distancia focal va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque al calcular esto, nos damos cuenta que nos queda la ecuación uno sobre s más uno entre la distancia de la imagen más uno entre la distancia perdón, uno entre la distancia del objeto más uno entre la distancia de la imagen es igual a 2 entre el radio de curvatura. Pero eso se simplifica de esta manera, indicando entonces que la distancia focal o el inverso de la distancia focal es igual a la suma de los inversos de la imagen y el objeto. ¿Me van siguiendo con esto, compañeros, compañeras? Por ahora sí, profe. Sí, ok, entonces vean que ese aumento también yo lo puedo calcular a partir de las distancias de la imagen y de la distancia del objeto, usando un poco de geometría. Entonces, esas son las ecuaciones que van a quedar. Y básicamente eso es todo óptica geométrica. Aquí tenemos los tipos de lentes que vamos a tener, que son convergentes o lentes divergentes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los lentes convergentes? Que cuando vienen los haces de luz en línea recta, todos esos haces de luz van a converger en un punto. Si tengo una lente divergente, más bien los haces de luz que vienen van a diverger. O sea, se van a separar gracias a la difracción que existe. Y eso, por eso se llaman lentes divergentes. El punto donde se me forma la imagen sería en el foco en caso de que las líneas vengan en línea recta. Y bueno, básicamente eso es, quise hacerles como un resumen bien grande de todo esto de óptica geométrica. Y ahí, digamos, es como ir viendo algunas relaciones y algunas cosillas.
Y básicamente eso sería todo lo de lentes y espejos. Entonces, ahí la próxima clase lo que vamos a hacer es ir analizando o vamos a hacer por lo menos algún ejercicio de espejos y lentes para poder explicarles bien todos esos pequeños detalles y esas cosas para que, digamos, toda esta teoría que les acabo de dar tenga ya un poco más de sentido y la veamos en la práctica. ¿Estamos? Compañeros, compañeras. Ujú. Entonces, revisen bien esas grabaciones, que ahí lo explico un poco con más calma. Y la próxima clase hacemos algunos ejercicios al respecto y vamos haciendo algunas cosillas. Si tienen algún ejercicio que quieran que hagamos, lo podemos trabajar ahí. ¿Ok? Entonces ahí nada más para que lo tengan presente. Bien. Está bien, profe, gracias. Bueno, con gusto, nos vemos. Chao, profe, gracias. Bueno, con gusto. Chao, profe, Hasta luego. gracias. Ok, Profe, ¿será chao. que tenga... Uy, ¿me escucha? ¿Aló? Sí, Jonathan. ¿Será que tenga 5 minutillos nada más ahí para aclarar unas dudas de la tarea? Sí, sí. Ah, ok, Quiero. son toque. Ok. Voy a compartir. Bueno, voy a dejarte grabar. Me voy despidiendo de los que están viendo el video y me quedo aquí atendiendo dudas.